Seguimos en la mañana viendo los temas también. El día de hoy marcamos la fecha, día jueves ya, 21 de abril del año 2022. Nos queda esta semana y la próxima para ir cerrando también este cuarto mes del año. Cuarto mes que todavía no ha logrado encontrarse la solución en materia de los combustibles. Continúa siendo un tema de discusión, incluso el día de hoy se verá si a causa de esta situación de el combustible, el cierre de rutas, se estudia el proyecto de ley Riera, pero en otro orden de cosas, buscando la solución del tema, queremos hablar esta mañana con el diputado Sebastián García, que están trabajando sobre la posibilidad, repito, de una solución en materia del subsidio del combustible. Diputado, gracias por estar con nosotros aquí en el Rotativo 5D. ¿Cómo está? Hola, buen día, ¿cómo están? Un saludo a la audiencia y a las órdenes. Este tema que nos lleva justamente a analizar un poco, es un problema que necesita definitivamente una solución. ¿Por dónde están ustedes estudiando la posibilidad de la salida de este conflicto? Hay que ser bien claro, ¿verdad? Acá la crisis efectivamente todavía no pasó, por más que para el gobierno, para el ejecutivo, de repente parezca que ya es un capítulo cerrado, ¿verdad? Porque ya no escuchamos nada, ya no escuchamos iniciativas y parece como que deja nomás a merced de que se siga haciendo ping-pong de proyectos aislados, improvisados. Entonces tiene que ser también un llamado a los ministros, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Industria y Comercio, a la Secretaría de Planificación, de que se necesitan abordar soluciones. A la par nosotros y en contrapartida a la propuesta inicial de importar, de subsidiar el margen a los importadores, que fue lo que se propuso inicialmente con el crédito de $100 millones, nosotros consideramos que era una opción más viable y más razonable y más medible y controlable, un alivio, un fondo que pueda, en cierta manera, ser una ayuda a la demanda, al usuario final, ¿verdad? En un concepto de transferencia condicionada y utilizando tecnología ya existente, ¿verdad? Utilizando tarjetas prepagas, tarjetas de descuento, por así decirlo, en el sentido de que vos te vayas a la estación, cargues 100.000, te cobren 70.000 y ese 30.000 el emblema después concilia directamente con Hacienda en forma de subsidio condicionado por un determinado periodo de tiempo. A eso se pegarían ciertos requisitos, como fue el mismo PTO en su momento, que requería una inscripción al RESIMPE, que tenía ciertos requisitos de trámite y cuestiones a las cuales tenía que apegarse para ser, digamos, apto para recibir, acceder a ese beneficio. Entonces acá no se busca una especie de combustible gratis, sino que se busca simplemente un combustible con un cierto determinado porcentaje de descuento que llegue a aquellos sectores más afectados, ¿verdad? A aquellos sectores que se ven, digamos, con su costo operativo directamente impactado, ¿verdad? Transportes escolares, conductores de plataforma, Uber, Bolt, eh, fleteros, los que transportan verduras, frutas al mercado, a los mercados, los que transportan los lácteos, y así sectores, ¿verdad?, que ven su costo operativo directamente impactado con esta suba de combustible, al menos por un determinado periodo de tiempo, mientras el combustible vuela a un precio razonable. Diputado García, esto va a consultarle cómo están pensando la operativa, ya que esto implica primero un catastro, ¿no?, de la gente que tiene que solicitar este subsidio. Bueno, la operativa en gran parte ya se puede realizar, ¿verdad? En el caso de transportistas serían los registrados en Dinatran, en el caso de las plataformas serían los registrados en las mismas plataformas y se haría un cruce con las respectivas inscripciones en el Resimple, por ejemplo, de la misma manera en que se hizo con PPO en su momento, ¿verdad? La cual cada uno, a través de una especie de declaración jurada, vinculaba su identidad a un registro, a un RUC, por ejemplo, y en este caso vincula su identidad a un RUC y a un vehículo, de manera que vos la tarjeta la apliques solo a tu moto o a tu auto, ¿verdad? O al auto que aplique, ¿entendés? Entonces, ese cruce ya se puede, es un servicio que ya se puede prestar porque ya los emblemas ya tienen tarjetas de combustible. Entonces, básicamente sería afinar un poquitito eso, sería afinar un poco cuáles serían los requisitos, de manera que a que no sea, no es que te viene de arriba nomás, de manera que sí, porque hay que ser muy cuidadoso con este tipo de programas y con este tipo de alivio, ¿verdad?
pero es importante al mismo tiempo siempre pensar en que tiene que llegar al bolsillo de la gente, porque cuando se planteaba el crédito inicialmente para subsidiar a los importadores, al margen de los importadores, básicamente lo que se proponía era, no se sabía cuánto realmente iba a impactar en el precio final. Entonces, este tiene que ser un incentivo al consumo, algo que vos sientas en tu bolsillo. Y creo que esa es una salida, digamos, una alternativa, mientras vemos también soluciones de fondo, ¿verdad? No puede ser que hasta hoy no tengamos propuestas para ir desplazando hacia la electromovilidad. No puede ser que hasta hoy no lleguen los refuerzos para las vías principales de acceso y salida, por ejemplo, Asunción, Gran Asunción, para el transporte público, para lo que tenía que ser el tren de cercanía dentro de poco. Y así es como que seguimos, ¿verdad? Con parche y seguimos con improvisaciones. Entonces, Y, es la oportunidad de abordar soluciones de fondo. diputado García, y ahí justamente me gustaría tomar un minuto, realmente no en una necesidad de crítica sin sentido, pero da como la impresión de que están empantanados, parece, en el Ejecutivo, ¿no? Para buscar estas soluciones. Está en campaña y todo está enfocado en la campaña del vicepresidente, el vicepresidente Hugo Velázquez, que es el gran responsable de esta crisis, de que esta crisis no tenga un liderazgo presente y un liderazgo proactivo. Justamente por eso era llamativo que gente de su sector era la que estaba detrás de una aprobación express de ese crédito que no tenía sustento técnico alguno, ¿verdad? Eso es lo que tiene que llamarnos la atención, que el Senado sesionó express para dar esa media sanción y la Cámara de Diputados intentó hacer lo mismo para intentar sancionar ese proyecto de crédito que hubiese endeudado a todos los paraguayos. ¿Por qué? Porque se veía, era a todas las luces que había algo detrás, que había un interés demasiado pintoresco detrás, ¿verdad? Y bueno, ahora todo lastimosamente está enfocado en recaudar y financiar la campaña. Entonces, eso es lo que tiene que preocuparnos porque el ciudadano y las necesidades de la gente quedan totalmente en segundo plano y hace que se quieran tener, digamos, heroísmos pasajeros con proyectos aislados, hasta de repente populistas, que no tienen sustento alguno y hace que hoy, por ejemplo, el Senado tenga 3 proyectos de combustible que se están discutiendo y que al final no resuelven nada de fondo. Y hay una cuestión también no menor que hay incluso de un informe que nos tocó recibir hace poco de que posiblemente Paraguay, tan endeudado, no pueda llegar a pagar sus deudas, ¿no? Y justamente, ¿verdad? Ese tipo de informes tienen que hacer encender las alarmas, las alertas, y de que ciertas cosas que siempre fueron un carnaval, tal vez haya que tomarlas en serio a nivel Estado, ¿verdad? Ya no se pueden abrir la canilla indiscriminadamente, por más que se quiera mantener con uñas y dientes el botín político que siempre se tuvo. Entonces tiene que invitar a replantear ciertas cosas, ¿verdad? Tiene que ser realmente una señal de alerta porque la bicicleta no te espera, ¿verdad? Como se dice en términos financieros. Entonces, tiene que preocuparnos y sí, ojalá veamos un giro de timón porque tenemos un ejecutivo ausente que tiene otra prioridad absolutamente y es como si la crisis haya pasado para ellos. Dos cuestiones últimas puntuales, agradeciendo mucho su tiempo. Una es en concreto, entonces, esto, ¿cuándo se estudiaría? ¿Cómo, se darían los tiempos para este proyecto de ley? Yo tengo una primera redacción que creo que estaría presentándola al inicio de la próxima semana, dependiendo de si mientras no llega tampoco una propuesta complementaria del Ejecutivo, porque este es un trabajo del Ejecutivo. A nosotros ya nos criticaron por qué hacen trabajo del Ejecutivo, porque el Ejecutivo no hace, ya amigo. Ya nos dijeron, nos cuestionaron también eso, ¿verdad? Y entonces tenemos que equilibrar eso, ajustar un poco el tema obviamente el tema de la fuente de financiación para no generar falsas expectativas y para no generar descalces. Y a partir de eso esperamos que se pueda tratar en la próxima semana y ya cuanto antes con miras a dar una solución que de nuevo se sienta en el bolsillo del ciudadano, que es a donde tenemos que enfocarnos. Eso entonces para que se entender cómo están los tiempos sobre este tema en particular, que es realmente una posibilidad de una solución a este conflicto del tema del combustible que está llevando también a otros escenarios y yo sé que no es su competencia porque es la otra Cámara de Origen, pero una opinión sobre este tema de la ley Riera, cuando se habla incluso por una parte de la criminalización a la lucha, ¿no? Al reclamo social en cierta manera. ¿Se puede entender así esto, diputado? Absolutamente no, ¿verdad? Es bien claro que no es el objetivo
Yo tal vez creo que se deba afinar ciertos aspectos de la redacción del proyecto, ¿verdad? Se deba afinar un poquitito porque es innegable que hay cosas que todavía tienen que esclarecerse al momento del actuar de las autoridades, ¿verdad? Al momento del actuar de los fiscales, al momento del actuar de la policía. Y bueno, lastimosamente ¿cómo era? Se busca desviar el mensaje hacia una criminalización, pero no es cierto, porque es bastante, de lo que entendí, yo no profundicé todavía en el proyecto, ¿verdad? Pero de las conversaciones que tuvimos y de lo que escuchamos, no, en ningún momento se pone objeción alguna al derecho a manifestarse. Y obviamente si fuese así, yo por mi parte, al menos en lo personal, yo puedo decir con firmeza que nunca va a ser esa la intención y vamos a afinar en todo lo que fuera necesario el texto para que así no lo sea. Diputado García, como siempre, un gusto. Gracias por su tiempo. Dale, Juan Pablo, un saludo y a las órdenes. Sebastián García. Estaba hablando sobre este tema del subsidio del combustible y también una opinión sobre el tema del proyecto de la ley Riera que está, posiblemente veremos si se llegan los votos para tratar eso el día de hoy. Vamos a una pausa, digo bien, y a la vuelta de la pausa seguimos con más aquí en nuestro rotativo 5D. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un